a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, dando un gloria a Dios, ¿pueden tomar asiento? Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bendición poder estar aquí. Para mí es un motivo de gran alegría poder servir al Señor, pero también es motivo también de temor porque reconozco la responsabilidad que es hablar a la iglesia del Señor y más exponer la palabra de Dios. En esta noche el Señor me ha regalado este tema para que en esta noche podamos aprender un poco más del obrar de Dios, y quiero hablar sobre los beneficios de la autoridad y la sujeción, los beneficios de la autoridad y la sujeción. Y es muy importante entender el cómo funcionan las cosas para poder sacar pues el mayor provecho de ello. No sé si usted de pronto alguna vez le haya pasado con algún electrodoméstico, algún carro, algún celular, que usted ve que eso tiene un montón de botones y usted no sabe para qué son esos botones, y generalmente usted siempre usa los mismos porque no sabe qué otra función tiene ese electrodoméstico. Personalmente me pasa con la lavadora. Yo solo hundo 3 botones y solo sé la misma función. No sé ni para qué sirven las otras funciones, y yo a veces me pregunto eso, que quién sabe esta lavadora qué más hará, pero yo no sé para qué más sirve. Entonces a veces el desconocer el cómo se hacen las cosas, el desconocer el propósito, el diseño, el modelo de las cosas, nos hace que nosotros no podamos sacar el mayor provecho. O, por otro lado, puede suceder de que a veces las cosas no nos funcionen a nosotros porque no sabemos y no entendemos cómo funcionan. Por ejemplo, a mí antes me gustaba mucho ver la serie de Doctor House, y una vez llega una paciente y le dice: doctor, vea, estoy ahogado y ese inhalador que usted me mandó no me funciona. Eso yo me lo he hecho, como usted me dijo 3 veces al día, y 3 veces al día me lo he hecho, pero no me funciona. Entonces le dice el doctor: bueno, y muéstreme cómo lo usa. Entonces ella saca el inhalador, lo agita y llega y se lo echa así como si fuera una loción. Es algo bastante cómico, pero puede ser que el doctor en ese momento no le explicó adecuadamente cómo usar el medicamento, y por esa razón no obtenía el beneficio que ese medicamento le iba a proporcionar. De esa misma manera, es importante saber los modelos de Dios, los diseños de Dios, las reglas que Dios tiene para nosotros poder también obtener el mayor beneficio. Muchas veces nosotros actuamos y hacemos las cosas pensando en nuestra propia prudencia, que es adecuado lo que hacemos, es adecuado como pensamos, pero tal vez no sea ese modelo el modelo de Dios, y de esa manera no podemos lograr el mayor beneficio ni podemos obtener la mayor funcionalidad o obtener lo que deseamos. Entonces, hablando acerca del modelo de Dios, del beneficio de Dios, es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos dé conocimiento acerca de esto, porque las cosas en Dios funcionan muy diferente que lo que funcionan en el mundo. Hay una canción que dice: todo es distinto en el reino de Dios. Aquí se sube bajando, aquí se gana perdiendo, y el que quiere ganar su vida la perderá. Bueno, dice más cosas, pero lo que quiere decir esta canción es que, digámoslo así, la lógica que normalmente se aplica en el mundo, el pensamiento, digámoslo así, común que hay en el imaginario de todos, no es igual en el reino de Dios. En el reino de Dios las cosas son diferentes, y por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra y podamos entender en qué son diferentes. Entre estos modelos podemos encontrar, por ejemplo, Dios fue el que diseñó el matrimonio. El matrimonio es un diseño de Dios, es un deseo de Dios, es un modelo de Dios. También, por ejemplo, algo que también es pareciera como contrario en este mismo sentido es, por ejemplo, una vez estaban los discípulos reunidos con Jesús y le dicen: ¿cuál de nosotros es el más grande? ¿Cuál de nosotros es el mayor? Y entonces Él les dice que así no eran las cosas, que el que quería ser mayor de ellos tendría que humillarse y servirle a los demás, que porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces mire que son como diferentes las cosas. De esa misma manera, respecto a la autoridad y la sujeción, muchos de nosotros sé que tenemos un pensamiento muy diferente respecto a esto, y quiero que en esta noche, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, veamos que hay unos grandes beneficios de nosotros aprender cómo funciona la autoridad y la sujeción.
que podamos entender qué dice la palabra, qué dice la Biblia acerca de eso y que nosotros nos podamos beneficiar de eso, porque puede ser que porque no lo entendamos o no lo sepamos, no estemos aprovechando esos beneficios. Entonces, quisiera que leyéramos en Romanos 13, el versículo 1 y versículo 2, Romanos 13, el versículo 1 y versículo 2 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí vemos que Pablo está escribiendo a los romanos y hay un concepto muy claro, y es que de entrada toda autoridad proviene de Dios. Por eso yo incluso me atrevería a decir de que decir la autoridad de Dios es algo redundante, porque toda autoridad proviene de Dios. Aquí lo está diciendo Pablo, que si hay autoridad es porque proviene de parte de Dios y por Él ha sido establecidas. Quisiera entonces ahorita que mirando pues la definición de sujeción y autoridad, tenemos que sujeción es la fijación o sustentación de algo, contención, dominación o dependencia. Y quisiera que de ahora en adelante, cuando habláramos de sujeción, a nuestra mente viniera ese concepto, dependencia. Eso es sujeción, vamos a tratarlo de esa manera como dependencia. Y autoridad es una facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer mando. Toda autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Y ya veíamos que Pablo lo definía y decía que toda autoridad proviene de Dios. Y tenemos entonces también que hay una autoridad directa y una autoridad delegada. La autoridad directa es esa que viene, digámoslo así, directamente de parte de Dios, que lo podemos ver a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, Él hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Y también tenemos una autoridad delegada, que es que Dios ha elegido a determinadas personas para que sean esa guía, esa autoridad, nos guíen, lo representen y nos dirijan. Y podemos ver esa autoridad aplicada en 4 áreas en nuestra vida o en 4 escenarios. Y esta noche vamos a hablar un poco de cada uno de esos escenarios, que son la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la autoridad en cada uno de estas áreas. Y yo sé que de pronto esta palabra puede ser un poco confrontante, pero yo le pido que en esta noche usted abra su corazón y le pida a Dios de que le dé discernimiento, y que si esta palabra proviene de Dios, que Dios le dé paz a su corazón para que usted la pueda poner por obra, porque será de gran bendición. Dice en Efesios 5:21, y vamos a leer el 22 y el 23, dice el 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Y de una vez quisiera que leyéramos Colosenses 3, el versículo 20, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vemos entonces que en la familia Dios ha puesto un representante o unos representantes de autoridad. La cabeza del hogar es el esposo o el padre de familia, y los padres son una autoridad para los hijos. Esto es una gran responsabilidad, mis hermanos. Ejercer autoridad es una gran responsabilidad, porque más adelante vamos a leer ese texto cuando dice que Dios demandará a estas personas a las cuales se ha entregado la autoridad. Y en este caso especial que habla de la familia, también se habla que los casados amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si usted se pone a mirar cómo fue que Cristo amó a la iglesia, eso es un estándar muy alto, un estándar muy grande. La Biblia dice que haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo,
que se despojó de todo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se hizo obediente al propósito de Dios, incluso aunque eso significaba sufrir para Jesús. Tanto así que él llega y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él no quería sufrir, pero por hacerse obediente, llegó y fue y sufrió la muerte de cruz, y gracias a ese sacrificio, mi hermano, tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Y mire ese gran estándar que deja Dios para que sea esa labor de esa cabeza del hogar, que Cristo mismo se pone como ejemplo de cómo debe ser ese varón, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser el padre de familia. Y yo quiero que leamos también 2 de Corintios 13:10, porque quiero que veamos que por la Biblia la autoridad es para edificación y no para destrucción. Dice en 2 de Corintios 13:10, Pablo escribiéndole a los corintios dice, por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Estoy leyendo la NTV. La cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces analice, mi hermano, que la autoridad que Dios da al hombre, la autoridad que Dios entrega, es la autoridad para edificar. El deseo de Dios no es que esa autoridad sea mal usada y que esa autoridad sea usada para destruir, para dañar, sino para edificar. Por eso mismo Dios pone ese ejemplo tan grande al hablar de que la cabeza del hogar, que es el varón, tiene que seguir el mismo ejemplo de Cristo, ese mismo ejemplo de entregarse incluso por ese amor, por la familia, por su esposa y por sus hijos. De esta manera, el esposo o el padre de familia tiene una tarea muy importante, y es que el esposo o padre de familia al tener esa autoridad, tiene que velar por la edificación de los miembros de su hogar. Y esa edificación, esa responsabilidad no es solamente económica, es también velar por el crecimiento en cada una de las otras áreas. Es velar porque su esposa y sus hijos crezcan espiritualmente, es velar porque haya un desarrollo emocional, es velar porque esa familia siga creciendo. Entonces, mire lo grande que se convierte esto. Al uno empezar a mirar ese ejemplo tan grande que se dejó, ese estandarte tan grande que es la vida de Cristo mismo. Y a través entonces de ese varón, de esa persona que Dios ha puesto a ejercer autoridad en la familia, es como Dios puede también derramar de su bendición a todos los miembros de la familia. Esa persona se puede convertir en un administrador de la gracia de Dios para todos los miembros de su familia, para su esposa, para sus hijos. De esta manera, entonces veríamos que la persona que está en autoridad es una persona que tiene una gran necesidad y una gran dependencia de Dios, porque necesita estar conectado a la fuente para poder edificar a su familia, para poder edificar a las personas que están bajo su autoridad. Veámoslo en otro ámbito, el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz, tranquilidad, en toda piedad y honestidad. Que eso es lo que dice en Timoteo 2. Versículo 1 dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los cristianos debemos ser ejemplo en cuanto a obediencia de la ley. Debemos ser ejemplo en cuanto a obedecer las normas y en cuanto a respetar la autoridad, porque de esa manera también nosotros estamos reconociendo que la autoridad proviene de Dios y está sobre ese hombre, y estamos nosotros agradando al Señor, porque no estamos haciéndolo
como para agradar a esa persona, como para agradar al hombre, sino que lo hacemos con el corazón y con la intención de agradar al Señor. Dice en Primera de Pedro 2, el versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Usted quiere cumplir la voluntad de Dios, mi hermano? Aprenda a respetar, a reconocer la autoridad. De esa manera usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Dice también, un ejemplo de esto lo dio Jesús, cuando él estaba y le preguntaron, ¿es lícito pagar los impuestos? Y Jesús tomó la moneda y dijo: da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esta manera el Señor fue muy sabio al responder, pero no desautorizó la autoridad del hombre, aun cuando en ese momento estaban bajo un yugo, bajo un dominio del Imperio Romano. Y yo sé que a veces es muy difícil, digamos, uno entender esto, sobre todo en una ciudad o un país como el nuestro, en el cual los gobernantes son personas que no tienen a Dios en su corazón, en el cual solo procuran deseos egoístas, en el cual podríamos decir que son malos gobernantes, que la autoridad se ejerce más como un autoritarismo y que a veces esto genera en nosotros como una indignación de la manera como es usada la autoridad. Pero veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Y en Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces veamos que la Biblia nos habla y nos dice que no solamente cuando la autoridad es una autoridad amable, cuando una autoridad es buena, cuando nos agrada la autoridad hay que respetarla y seguirla, sino muchas veces, aunque no nos agrade la autoridad, aunque esa autoridad sea difícil de soportar, Cristo nos pide a través de su palabra que la soportemos, que reconozcamos el dominio de Dios aceptando esa autoridad. Y mire, muchas veces el que haya una autoridad injusta, el que haya una autoridad mala, el que haya una autoridad que genere grandes problemas, nos hace esa indignación y nos hace querer decir: no, vea, yo voy a hacer algo porque esto yo no me lo aguanto, este hombre o esta mujer tienen que pagar por lo que han hecho. Pero mire lo que dice en Romanos 12:19, dice: queridos amigos, esta es la NTV, creo. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Yo sé que muchas veces cuando la Biblia dice y habla sobre la venganza, muchos quisieran decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero mis hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender de que la venganza, la justicia le corresponden al Señor y Él pagará. La Biblia dice que Él es justo, aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Dice que Dios pagará y tenga, mi hermano, esa seguridad en su corazón, esa plena seguridad en su corazón de que que Dios hará justicia. En la Biblia encontramos respecto a esto solo un caso donde se aconseja desobedecer, y es cuando la autoridad me manda hacer algo contrario al mandamiento de Dios. Y eso lo encontramos en cierta ocasión donde algunos apóstoles van con los fariseos, con los principales, y ellos les dicen en Hechos 5:28: no os mandamos estrictamente a que no enseñáis en ese nombre. Le estaban diciendo que les había dado un mandato. No os mandamos que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro dijo, y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la Biblia nos habla de que sí
hay como este consejo de no obedecer a la autoridad solo en el caso de que esa autoridad me esté mandando a hacer algo que está contrario a la palabra de Dios, algo que está contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, en el trabajo, si un jefe, si un superior lo manda a usted a que falsifique algún documento, al que no, vea, eso hay que estafar a ese, vea, eso yo le paso a usted su tajadita, pero aquí, vea, aquí entre nos. Eso, en ese caso, aunque ese sea un superior, la Biblia ahí sí nos aconseja y nos permitiría que lo hiciéramos porque estaría yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. En cuanto al trabajo, otro lugar donde se puede ver la autoridad de Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Mi hermano, cuando usted está bajo autoridad y usted hace las cosas reconociendo la autoridad de Dios, usted se esfuerza y se esmera por hacer las cosas en excelencia, porque usted está sirviéndole a Dios. No lo está haciendo para que su jefe lo vea, no lo está haciendo para que de pronto su líder lo vea, para que su pastor lo vea, no, usted lo hace para agradar a Dios. Y por eso le digo que eso es reconocer la autoridad de Dios, porque usted puede ver de pronto a ese jefe, a ese líder, a esa persona que está en autoridad, usted dice, pero ese de pronto no tiene méritos, vea, ese es más joven que yo, no tiene experiencia, menos educado, ese no sabe más yo. Pero sabe una cosa, cuando usted reconoce que no es a esa persona a la que usted le está sirviendo, no es a esa persona a la que usted le está obedeciendo, sino que usted reconoce la autoridad de Dios en esa persona, usted sirve, usted hace las cosas con excelencia porque usted las hace reconociendo a Dios, lo hace para Dios, y ahí usted tiene una recompensa, usted ahí obtiene un beneficio de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 24 ahí mismo en Colosenses 3, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, mi hermano, cuando usted hace las cosas, como decía aquí, al ojo, es que usted de pronto está trabajando y viene el jefe, el supervisor, y usted, pero apenas se va, usted, no, ¿qué estábamos hablando? No, sí, no, ahorita hago eso. Entonces ahí usted está haciendo al ojo. Pero si usted es una persona que usted reconoce la autoridad de Dios, que usted reconoce que usted hace las cosas para agradar a Dios y no a su jefe o a su superior, a su líder, usted lo hace con integridad. Usted lo hace en todo momento, sea que lo estén viendo o que no lo estén viendo, porque usted está haciendo las cosas para el Señor. Y Dios se agrada de eso, tanto así que aquí dice que del Señor recibiréis la recompensa. Así que usted no espere que de pronto usted esté en su trabajo o en las labores que usted haga normalmente donde usted está bajo autoridad y usted dice, no, pero es que el jefe o el líder o esa autoridad nunca me ve, eso, vea, yo me esfuerzo y nunca me han dado un aplauso, nunca me han dado un reconocimiento, un mérito. No, tranquilo, mi hermano, porque puede ser de que esa persona que esté en autoridad no lo esté viendo usted, pero Dios sí lo está viendo y usted está agradando a Dios con su actitud y Dios va a recompensar eso que usted está haciendo. Dice el 25, mas el que hace injusticia recibe la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y también, yo sé que aquí hay muchos hermanos que de pronto en su trabajo no están bajo autoridad, sino que ellos son la autoridad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso cuando usted está en esa posición de autoridad? Dice Efesios 6:9, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Efesios 6, permítame, yo lo abro acá, porque quiero mostrarles lo que dice, cuando dice, haced vosotros lo mismo, se refiere a la sencillez de corazón.
Dice el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y cuando le dice allá en el 9, que le dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Es ese mismo espíritu de hacerlo con sencillez de corazón, hacerlo para el Señor. Y mi hermano, lo que yo les decía a ustedes, cuando una persona está en una posición eminente, una posición de autoridad, es una gran responsabilidad y es una oportunidad para que usted administre la gracia de Dios, los beneficios de Dios a esas personas que están bajo su dominio, a esas personas que están bajo su mando. Es una oportunidad en la que usted le puede pedir al Señor que le dé sabiduría para que esas personas crezcan, para que esa empresa crezca, para que ese hogar crezca, porque usted está en esa posición de autoridad. Y lo que le estoy diciendo, este es el modelo de Dios, Dios fue el que diseñó esto y por lo tanto Dios respalda su diseño, Dios respalda su modelo. En ese modelo que Dios ha implementado, ahí hay una gran bendición. En la iglesia, para ya ir finalizando, vamos a ver en la iglesia, el modelo de Dios con la iglesia respecto a la autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, así es. Pero también Él ha puesto una autoridad delegada sobre pastores y líderes. Y vamos a Hebreos 13:17, que dice así, obedeced a vuestros pastores. En otra versión también dice a vuestros líderes espirituales, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire, hermano, la autoridad de Dios sobre los pastores y sobre los líderes es una gran responsabilidad. Mire, aquí mismo dice, ellos velan por nuestras almas. Hay otra versión que dice como que ellos los cuidan sin descanso. Ese es el deseo en el corazón de los pastores, de los líderes, que Dios les ha puesto esa responsabilidad. ¿Y sabe cuál es esa responsabilidad, mi hermano? De que hay que dar cuentas a Dios. Hay que dar cuentas a Dios. Por eso es una gran responsabilidad estar en esa autoridad, por eso es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad que Dios te ponga en esa eminencia y que seas tú un líder en la iglesia. Y por eso también aquí en Hebreos 13 habla de que a los hermanos les aconseja que estén bajo esa autoridad con alegría, no quejándose, que no sean un tropiezo, un estorbo, sino que antes ayuden y sean un motor dentro de la iglesia. Y quisiera que termináramos ya leyendo otra porción en Primera de Pedro 5:2. Dice así. Vamos a leer hasta el 7. Apacentad la grey de Dios, se refiere a la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, hermano, este texto es aplicado principalmente para los pastores, pero también se puede aplicar a los líderes. Hay otra versión que habla sobre los ancianos, sobre los líderes, de que cuando se ejerza esa posición de autoridad, mire cómo hay que hacerlo voluntariamente, no por fuerza, no obligado, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío, no, es que ya ahora yo soy el presidente y aquí se hace lo que yo diga, no, sino que antes siendo ejemplo a los demás, antes siendo ejemplo de los hermanos. Dice el 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y mire, mi hermano, que muchas veces
puede que de pronto en este momento usted diga, no, pero es que yo en este momento no soy autoridad en ningún lado. Vea, yo en mi familia no soy autoridad, en la iglesia todavía tampoco soy autoridad, en mi trabajo tampoco, en el gobierno menos. No, a mí siempre me toca estar bajo autoridad. Pero mire, mi hermano, si usted entiende desde ahora, así usted no tenga autoridad en ningún punto, lo que es la autoridad de Dios, la Biblia dice que si, al usted reconocer, al usted humillarse bajo la poderosa mano de Dios, al usted reconocer la autoridad de Dios, Dios te exaltará cuando fuere tiempo, mi hermano. Y sabe algo bien importante también, mi hermano, si usted aprende a estar bajo autoridad, también usted va a entender lo que va a ser estar en autoridad, porque usted va a entender la bendición de Dios, usted va a entender el propósito y el diseño de Dios desde que está bajo autoridad. Y cuando Dios te exalte y Dios te ponga por autoridad sobre muchas otras personas, usted va a ser una gran bendición para esas personas. Usted va a ser una persona que administre adecuadamente la gracia de Dios para esas personas, y su autoridad, el liderazgo que Dios le dé va a ser para prosperar, para crecimiento de esas personas, va a ser un beneficio para esas personas. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mire que a mí me llama tanto la atención este texto, porque venimos hablando en este pasaje sobre autoridad. Y llega este versículo y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quisiera que leyéramos otra porción para hacer un enlace y que entendiéramos mejor este versículo aquí en este pasaje. Y es Mateo 11, el versículo 28. Que dice así, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire que ahí hay una relación. En el versículo 7 de Primera de Pedro 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y aquí en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, mi hermano, estos dos textos tienen algo en común, y es que están hablando tanto de ansiedad como de cargas, y están hablando de un descanso. Y mire que aquí en Mateo 11 podemos ver que habla de un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y si vemos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted entiende la autoridad de Dios, cuando usted entiende el modelo de Dios, mi hermano, usted puede encontrar descanso para su alma. Y le voy a poner el ejemplo. Un eslabón de una cadena está sujeto a otro eslabón de una cadena. De cierta manera podemos poner un ejemplo de que aquí haya un carro que se haya varado y se necesita remolcarle, entonces aquí vamos a poner una grúa, un tractor o otro carro para remolcar este carro. Para un eslabón de la cadena es muy difícil llevar semejante carga, pero ese eslabón está sujeto a otro eslabón, y ese está sujeto a otro eslabón, y así sucesivamente cada eslabón está sujeto. ¿Y quién está llevando la carga? La carga no la está llevando ninguno de esos eslabones de la cadena, sino que van pasando ese peso y esa carga hasta que lo lleva esta grúa o este tractor o esta máquina que es poderosa para poder remolcar esa gran carga pesada. De esa misma manera, mis hermanos, la autoridad de Dios nos permite un descanso. Al usted estar dentro de su familia, usted confiar en la autoridad de Dios, a esa persona que Dios ha puesto en autoridad, y usted descansa entregando esa preocupación a esa persona, y esa persona, al estar unida a Dios, descansa en Dios y recibe de Dios ese descanso, porque de esa manera es como si fuéramos eslabones entregándole esa carga, ese problema, y permitiendo ser administrados por Dios. Por eso Dios también en la iglesia ha constituido líderes, y esos líderes están sujetos también a un pastor, y ese pastor a su vez está sujeto también a otras autoridades, y el propósito de eso es que las cargas se puedan ir pasando y se entreguen al Señor, para que usted, mi hermano, no tenga que sufrir llevando una carga tan pesada. Y sabe algo, mi hermano, si alguno de esos eslabones de esa cadena se llegase a romper, se llegase a soltar,
esa carga que viene cargando se queda con ese eslabón, ese pedazo de la cadena se queda aquí con ese eslabón, pero los eslabones que siguen sostenidos de esa fuente poderosa siguen avanzando, esos eslabones no se detienen, mi hermano. De la misma manera, si usted se une a Dios, si usted reconoce la autoridad de Dios, si usted se sujeta a la autoridad, usted va a ser una persona que va ahí detrás de esa fuente poderosa. Y entonces yo le invito, mi hermano, a que usted no se suelte, a que usted no se salga de esa bendición de usted tener paz en su vida, de esa bendición de usted ser administrado, de esa bendición de obtener de Dios esa gran bendición. Porque eso es lo que usted obtiene cuando usted se somete a la autoridad, cuando usted se sujeta, cuando usted reconoce que ese es el modelo de Dios. Usted obtiene eso, usted puede ir ahí detrás de esa fuente poderosa. Pero si usted se suelta como una cadena, usted va a quedar atado al problema, atado a la dificultad, atado a esa situación. Dice la Biblia: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, también tenemos una protección especial. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, Dios vela por nosotros, Dios nos cuida y nos protege de los ataques de Satanás. Mis hermanos, voy a invitarles a que estén en sus pies. Y vamos a orar al Señor. Si de pronto tú tienes que ejercer autoridad, ¿por qué en esta hora no le pides al Señor que te dé sabiduría? Que Dios te ayude a que tú puedas ser una persona que utiliza la autoridad para edificar. Que tu empresa, que tu familia, que lo que sea que en lo que Dios te haya dado autoridad pueda crecer, pueda aumentar, gracias a que puedes administrar con sabiduría la gracia de Dios, gracias a que Dios a través de ti tú estás tan unido. Como lo decíamos, la sujeción es esa dependencia, de Dios. Que esa sujeción a Dios y esa sujeción a la autoridad de Dios permita que a través de ti tú seas un canal de bendición, un canal por donde fluya la bendición de Dios, por donde fluya la gloria de Dios para esas personas que están bajo tu autoridad. Y si por otro lado, en los casos en los cuales tú estás bajo autoridad, pídele a Dios, pidámosle también a Dios de que nos ayude a entender, porque muchas veces es difícil renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestra altivez y poder estar bajo autoridad de otra persona. Pero digámosle en esta noche: Señor, entendemos que este es tu modelo, Señor Jesucristo, que este es tu diseño, Padre Celestial, y que hay una gran bendición a través de esto, que obtenemos nuestra recompensa no de los hombres, sino de ti, Señor. De ti es que obtenemos la recompensa. Bendito Señor y Padre Celestial. Oh, bendito Señor Jesús, yo te agradezco, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor Jesús, hemos recordado, hemos aprendido, Señor Jesús, los beneficios de la autoridad, los beneficios de la sujeción, Señor. Permítenos, Señor, que sea cual sea el caso, sea que estemos en autoridad o sea que estemos bajo autoridad, que podamos depender completamente de ti, Señor Jesús, que podamos descansar en ti, Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, Padre Celestial, que sea para honrarte a ti, Señor Jesucristo, y permite, Señor, que podamos aprovechar todos los beneficios, Señor, de la sujeción, de la autoridad, Señor Jesucristo, y permite, Señor Jesucristo, que nuestras vidas, Señor Jesús, sean un ejemplo, Padre Celestial. Permítenos seguir aprendiendo, Señor Jesús, acerca de la autoridad y la sujeción. En tu santo y bendito nombre, Dios. Amén.